¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró hoy, este lunes, ante la Comisión Investigadora del caso Monsalve, instancia en la que reconoció que la salida del ex subsecretario del Interior pudo haber sido más rápida. Tiene que ver eso con, vamos a llamarle la doctrina Tobá, es lo que ha señalado la ministra Tobá, que no es exactamente lo mismo que había dicho en sus alocuciones anteriores la propia ministra Vallejo. Es decir, aquí se nota claramente un discurso o una idea única del gobierno. La secretaria de Estado asistió a la comisión acompañada del ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que juega un poco de local en el Congreso porque esa es su labor, hacer de nexo con el Congreso y el Poder Ejecutivo. Bueno, Camila Vallejo destacó la transparencia de la moneda en torno a las denuncias de violación y abuso sexual en contra de Monsalve, enfatizando en que se actuó proactivamente para esclarecer los hechos. Respecto a su propio rol, afirmó que se enteró de la denuncia el jueves 17 de octubre y por medio de la prensa. No deja de ser curioso que una ministra tan cercana, y no lo digo con suspicacia ni que no esté creyendo, lo que habla de lo complejo y del shock que significó para el propio gobierno, el que una ministra del círculo tan íntimo, tan cercano, y no solamente ahora en el gobierno, podríamos decir casi compañera histórica en la carrera política del presidente Boric, como es Camila Vallejo, se enterara casi 48 horas después de los hechos. Pero bueno, de todas formas, ella se enteró por la prensa, descartando haber sido parte de la toma de decisiones, claro, posible, se supo 2 días después, en los momentos previos a que el caso se hiciera de público conocimiento. Al finalizar la sesión, la ministra Vallejo confirmó que el presidente Boric responderá al cuestionario que se le ha enviado por parte de la comisión en este mismo caso. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña el ex ministro, ex diputado, el abogado Osvaldo Andrade, militante histórico del Partido Socialista. Osvaldo, buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Vamos a salir un poco de la contingencia más, claro que es su partido, que es su gobierno, el Partido Socialista, todo, pero quiero aprovechar la ventaja competitiva que tiene usted en conocimiento del tema de pensiones, el tema como ex ministro del Trabajo. Partamos de general a particular, ¿cómo lo está viendo usted? Si usted fuese un observador desde afuera, ¿cree en aquellos que dicen que esto no llega a ningún lado o los que creen que efectivamente estamos cerca de un acuerdo? Yo lo que veo en primer lugar que es muy peligroso no llegar a un acuerdo. Ya. Porque mire, la derrota más significativa que hubo respecto al tema pensiones y lo que puso en entredicho el carácter de un sistema de seguridad social fueron los retiros. Porque lo que se instaló como lógica es que es mi plata, yo veré lo que hago con ella y nadie se puede meter en eso. Que es la contradicción más absoluta de un sistema de seguridad social que se basa en la solidaridad. Perdón, y eso es contrario a la idea histórica del siglo XIX. Original. Claro que sí. Entiendo que es de von Bismarck, el creador de quien, mirando con bastante sapiencia, se dio cuenta que los seres humanos no somos capaces de pensar a los 20, a los 30, a los 40, cuando vamos a tener 70, entonces nos obliga a ahorrar. ¿Y por qué digo que es peligroso? Porque como está instalada se instaló esta lógica de que es mi plata, yo veré lo que hago con ella y en consecuencia de no llegarse a un acuerdo, no me quiero referir al mérito todavía, simplemente el concepto del acuerdo, el riesgo que la gente diga, bueno, si el sistema político no es capaz de ponerse de acuerdo y garantizamos una pensión relativamente razonable o digna, yo veré lo que hago con la plata. Y en consecuencia no me descuente más del 10%. Incorporarlo a mi sueldo, a mi liquidez. Y yo veré cómo me las arreglo. Total, hay una pensión general universal que me va a dar un cierto piso y el resto lo construyo yo. Eso es lo peligroso. Entonces, por eso digo que hay que llegar a un acuerdo. Ahora, creo que es un error esta seguidilla de declaraciones de que es inminente, que está en la puerta del horno, que estamos listos, porque los acuerdos se materializan cuando son acuerdos. Lo de antes son, ¿me entiende? Premisas, escaramuzas, qué sé yo, que cuando se insiste tanto y se genera una cierta ansiedad, usualmente lo que se logra con eso es que actores que podrían estar tranquilos esperando las virtudes empiezan a opinar. Ahora, lo que me dicen algunos analistas políticos y observadores agudos de la política, dicen,
la mejor señal de que esta cosa está cerca y que puede ser histórico es que los extremos están saltando con mucha fuerza. Están muy inquietos los extremos. Diremos, Partido Republicano, Partido Comunista, aparentemente hay mucha inquietud. ¿Comparte ese juicio? Hay inquietud por lo que se ha sabido de los contenidos hasta ahora. Déjese agregarle algo respecto a la perspectiva. Se nos olvida además que este acuerdo está en la Comisión del Trabajo. El trabajo del Senado. Esto va al Senado porque todos estos acuerdos están ad referéndum. El Senado se pronunciará. Eso vuelve a la Cámara a tercer trámite. Nadie me puede señalar que es fácil ordenar en la Cámara este tema. Y es muy probable que tengamos posteriormente una mixta, ¿no es cierto? Porque no va a haber necesariamente acuerdo. O sea, esto tiene para un rato. Entonces, señalar con tanta propiedad y con tanta certeza que estamos listos creo que expectativas que pueden fracasar. Y eso, el rebote me hago cargo de lo que le decía al comienzo, el sistema político no es capaz. Ahora, respecto al contenido mismo, mire, de lo que era la propuesta original del gobierno queda poco, para ser franco. Incluso de lo que se había avanzado en otros gobiernos. ¿Usted se refiere al 6-0? Es decir, que aumentemos 6%, que vaya todo a un fondo solidario. No es que queda poco, quedan ni vestigios. Pero también... Incluso ya no es la postura del gobierno. Pero también queda poco de la propuesta de Piñera. Y también queda poco de la propuesta de Bachelet. Si usted, o sea, hoy día el no al reparto es más allá de una frase, es una posición político-ideológica de un sector del país. Es respetable, ¿no? Pero que es coherente además con la posición de la industria. La industria quiere que todo vaya a un sistema porque está convencida que el sistema de capitalización individual resuelve los problemas de las pensiones, lo que ha demostrado la historia que no es así, pero la industria cree que... O resuelve mejor, no necesariamente que resuelva, eso es lo que cree. Lo que la experiencia ha mostrado es que parecía ser que los sistemas mixtos en que coexisten aportes fiscales, aportes del trabajador y aportes patronales, pareciera ser que son lo más razonables desde el punto de vista del financiamiento, sobre todo porque estas cosas requieren financiamiento a largo plazo. Y respecto a la administración, también la administración es algo que es perfectamente discutible. En Chile hay experiencias de administraciones de fondos de esta naturaleza que son mixtos. El seguro de desempleo. El seguro de cesantía, que es el ejemplo más nítido respecto a eso. Tan exitoso ha sido que incluso se pretende que uno de los problemas que tiene el sistema de pensiones se resuelva desde el sistema de cesantía, la cobertura a las lagunas. Entonces, yo creo que en esto estamos en un momento complejo, difícil, insisto, que hay mucha locuacidad y en estas cosas, no quiero que volvamos a la teoría de la cocina porque me crucificarían, pero créame que los acuerdos para que se fructifiquen normalmente se anuncian cuando se llegan, no en las etapas previas, porque en la puerta del horno... Usted dice que la experiencia a la cual usted mira y estima que es la mejor, histórica y comparada en distintos países, es mixta. Pero alguien puede ser mixta, puede ser 1-6, 1-5, 5-1, 3-2, 3-3. Por cierto. Y el guarismo que hasta aquí se maneja, que tampoco sabemos si exactamente, es que los 6 puntos extra, primero, no son de un día para otro, son progresivos. 1. 2, que son de financiamiento compartido. 3, y aquí viene lo interesante que puede parecer chino, pero tome atención porque no es nada difícil. Si lo entendí yo, se entiende. De los 6 serían 4 a la capitalización individual, es decir, a las cuentas de las personas, 1,5 a un préstamo que las personas son dueñas, se lo prestan al Estado para que el Estado vaya a financiar hoy las pensiones insuficientes, y el 0,5 restante, un bono tabla para compensar a las mujeres que, sencillamente porque tienen esperanza de vida más larga, reciben menos pensión. ¿Usted le parece que ese mono, ese armado, funciona en la mixtura que usted pretende? Si usted me apura, yo me habría ido a un criterio más cercano a la OCDE, que es siempre un elemento de comparación, yo diría 8%. 8 más. Claro, también, 2 más. Que es el promedio de OCDE, al 18%. No estoy hablando nada, pero sí me digo. Y en segundo lugar, yo creo que efectivamente combinar allí capitalización individual, porque convengamos que efectivamente el ahorro que cada uno dice, el 10%, es insuficiente para la expectativa, qué sé yo, y combinar eso con mecanismos en que resuelvan brechas de inequidades
generacionales, intrageneracionales y brechas con las mujeres, creo que hace sentido como paquete de resolución del problema. O sea, ahora, en lo general, el diseño, conceptualmente, a mí no me parece. Sí, así es. Ahora, el gobierno dice que menos de un 1 no le resuelve el problema a la brecha hombre-mujer. Otros dicen que el 0,5. Es una discusión. El gobierno dice 2, por lo menos 2 para resolver los problemas de los actuales pensionados, ¿no es cierto? Renta vitalicia, retiros programados. La oposición dice con 1,5 pudiera ser suficiente. Pero, ¿dónde está el punto? Es que a estas alturas es casi un problema discursivo, porque uno dice ni un peso a reparto. Y escúcheme, la solución le lleva a reparto. Será un 0,5 lo que usted quiera, pero le lleva a reparto. Para usted, porque ahí está toda la conceptualización de qué es reparto. Ese 0,5 del bono tabla que le han llamado, es decir, el bono compensatorio para que las mujeres puedan igualar. ¿Eso es reparto? Es reparto. Tiene oreja de gato, cara de gato, maulla y no le quieren decir que es gato. Puedo discutir el 1,5 o el 2, que sería un préstamo. Pero ahí la discusión es otra. Dicen algunos que esta plata no debería administrarla el Estado, porque está el ejemplo argentino, y ahí se arman ya las campañas del terror. Entonces, que la administre un ente privado, pues. El seguro de cesantía lo administra un ente privado, que es un consorcio de las AFP. En Chile hay organizaciones, mire, se me acaba de ocurrir, las cajas de compensación. Ellos manejan recursos, son un ente privado, pagan y recaudan. Está fiscalizando. Se fija, o sea, hay experiencias al respecto. Algunos se niegan a reconocerlas, pero existen, y existen en Chile. Pero usted le reconocería ese 1,5% del préstamo, que es de propiedad de Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade se lo presta al Estado, aunque lo administre un privado, se lo presta al Estado para que con esa plata empiece a pagarle a los pensionados con pensiones insuficientes ahora, es decir, agilizar este proceso y no esperar 20, 25 años. Y que se le devuelva a Osvaldo Andrade en 20 años más, actualizado según inflación y con la rentabilidad, o una rentabilidad que al menos se... Si usted me pregunta, Osvaldo Andrade, ex ministro, etcétera, etcétera, yo diría... Ciudadano. Si es la fórmula, es la fórmula. Si me pregunta solo desde la política, le diría, pareciera ser que en un país en que el gobierno tiene nítida minoría en ambas cámaras, pareciera ser que es razonable porque es lo que es posible. Pucha, Osvaldo, pero ¿es razonable que un país esté legislando o haciendo reformas de temas tan de largo plazo según para qué lado va el viento? Que si hay mayoría de oposición, si mañana habrá de gobierno, entonces vamos a ir al cambio el otro gobierno o en la otra legislatura vamos a ir de nuevo a cambio. ¿La madurez no habla de grandes consensos? Matías, pero no me obligue a hacer un juicio de realidad. O sea, hoy día hay 150 pymes en la Cámara de Diputados. 155. 155. Cada diputado es una pyme, algunas dicen. Entonces, claro, usted comprenderá que en ese cuadro, en el gobierno anterior del presidente Piñera estábamos claros en 3 y 3 y estaba listo, incluso con una perspectiva de una posible AFP estatal. Fíjese cómo han cambiado las cosas. La reforma previsional que hizo Bachelet 1, que tuve la suerte además como ministro de presidir la comisión, se demoró 1 año, 1 mes en salir completa. 1 año, 1 mes. Y hubo amplios acuerdos. ¿En el 2008? Claro. La de la pensión básica solidaria, el pilar solidario, que es la antesala de la pensión general universal. Trabajó usted con el ministro Velasco. Así es. En esa ocasión jugó un rol muy relevante la entonces senadora Matei. Tal vez sería bueno que ahora jugara un rol. Cuéntese esa historia. Lo que pasa es que en el trabajo en el Senado se le pidió a los senadores que pudieran poner gente de experticia técnica y confianza política. Entonces el gobierno puso a Alberto Arenas y a la Solange Bernstein. Ya. Y se le pidió al Senado, y la entonces senadora Matei puso a su hermana, ¿Ya? Eddy, y hay alguien más, parece que el senador Alamán puso a otra persona. Y con eso se construyó el acuerdo. Pero había voluntad política y respaldo político a esas cosas. Hoy día no se ve eso con claridad. Fíjese usted, como usted bien lo señalaba, cómo se han ido los extremos, por usar su lenguaje. Pues es cosa ver el arco político, cuál está más acá y cuál está las más polaridades, acá. pongámoslo así. Cómo se han ido las polaridades ya inventando esta cosa de las líneas rojas.
Entonces yo de aquí no paso porque, oiga, pero conozcamos primero. Y además, yo siempre recuerdo que en la campaña del presidente Boric trajeron como figura al expresidente Mujica. Al Pepe Mujica. Y Pepe Mujica dijo algo que es una actualización de algo que algún pensador, un peladito brillante que hubo tiempo atrás pensaba, y es que de pronto por quererlo todo uno termina en nada. Entonces, lo que nos puede pasar en esto es que terminemos en nada y vamos a sacarnos la mugre, la culpa es tuya y la culpa es mía, y las personas, esa es la que lo hicimos leso con los retiros, porque acuérdense que nosotros le dijimos a la gente que en las vacas gordas íbamos a ahorrar y en las vacas flacas íbamos a gastar. Bueno, ahorramos, pero cuando quedó la tendalá no le dijimos que íbamos a ocupar la plata del ahorro, y había plata, sino que le dijimos su ahorro previsional. ¿Usted se refiere a ahorramos como país? Sí, claro. En vez de gastarnos la plata como Así país. Pues, y acuérdense que teníamos fondos soberanos, más de 20.000 millones. Teníamos 4.000 millones en fondos de la defensa, Matías, cuando se nos vino la pandemia. ¿Y qué le dijimos nosotros? Oiga, no, los ahorros previsionales. Y claro, la gente dijo, bueno, me voy a recibir una tuca, vamos pues. Esa fue una derrota estratégica de la centroizquierda, o de la izquierda en general. ¿Eso hace autocrítica usted? Absolutamente, yo creo que eso fue... ¿Y usted dio la pelea en su momento? Yo fui de los pocos, creo que Pepe Out también lo hizo, los otros tantos. ¿Le costó? ¿Pagó costos? No, bueno, yo ya no estaba en el Parlamento, así que ya los costos me importaban menos, pero si lo hubiera estado, hubiera votado en contra. Porque a mí me pareció que fue... a esta hora se pueden decir estas cosas, ¿eh? Esta fue una mariconada que le hicimos a los trabajadores. Así de simple, Matías. Nosotros le dijimos, vamos a ahorrar y cuando tengamos problemas vamos a gastar ese ahorro. Y cuando llegó el momento de los problemas le dijimos, ¿sabes? Ocupe su plata. ¿Cuánto daño le hizo a la economía, al mercado de capitales, al sistema de pensiones? Yo creo que lo que más daño, sin perjuicio de que hizo un tremendo daño, yo creo que el peor daño que se hizo es que se terminó el concepto de solidaridad en el sistema provisional. Que ya estaba en tela de juicio porque esto se había transformado en un gran fondo para inversión, pero que tenía... Esa fue la peor. El problema de Chile, si lo miramos a 10 años para atrás, y con seriedad técnica y tratando desapasionada, ¿Chile tiene un problema de pensiones o tiene un problema de AFP? Porque a veces parece un sinónimo. Y la AFP es una herramienta. Por supuesto, son instituciones que tienen un mandato. Y las pensiones es un... Yo creo que lo que tenemos es un concepto equivocado de pensar que solo el ahorro individual otorga buenas pensiones. Y eso no es así, incluso aunque tuviésemos el 18. ¿Por qué? Porque no se hace cargo de otros problemas. La longevidad, la vida activa, se jubila antes, las mujeres en particular, la cantidad de mujeres que no tiene cotizaciones y que trabajan. O sea, tiene demasiado... ¿Sabe por qué? Porque el sistema de pensiones se hizo a contrapelo del sistema laboral. Se hizo pensando en que usted estaba muy joven a trabajar, trabajaba toda su vida y jubilaba. Y eso hoy día no existe. Y otra cosa, Osvaldo, hay quienes dicen que, tiene razón usted, que hay diferencias, hay lagunas, hay disparidad entre hombres y mujeres y un montón de desperfectos en un sistema de pensiones. Y alguien le podría decir a usted, ok, pero que lo resuelvan el Estado a través de gastos generales, pero no toquemos los ahorros porque son los que las personas van a usar hacia adelante. Yo podría estar de acuerdo con eso, pero con una condición. ¿Cuál? Primero, que tengamos un sistema impositivo que sea coherente con esta necesidad. Porque el problema es que los mismos que piensan aquello son los mismos que dicen que no aumenten los impuestos. Al contrario, que los rebajen los... ¿Impuestos o empresas? Personas, esencialmente personas. Yo creo que ahí está. ¿Aumentando la base imponible o subiéndolos más arriba? Porque la base imponible es bien políticamente incorrecto. Sí, pero que paguen los que tienen más. Tal vez ese es el concepto. Lo otro es técnico. Que paguen los que tienen más, los que están en condiciones de aportar más. Y que eso no afecte crecimiento, ni emprendimiento, ni cosas por el estilo. Yo creo que ese debería ser el concepto. Pero no pueden hacerse las dos cosas. No podemos pedirle al Estado que le ponga más a esto. Estos costos son altos, pues estamos hablando. Y al mismo tiempo que le digamos que tiene que recibir menos, recaudar menos. Está absolutamente demostrado que la sola base del crecimiento es insuficiente para generar un sistema de impuestos razonable. ¿Qué le gustaba más, el 3-3 o este 4-1-5? A mí me gustaba el 6-0, a serle franco. 6-0-6 para reparto. Sí,
sí, porque son demasiados los problemas que... Pero la realidad política, les vuelvo a decir... ¿Y administrado cómo esos 6% de reparto? A mí me gustaba mucho la idea de un ente público o incluso un ente privado que administrara, que solo administrara y que garantizara menos comisiones, porque además es un sistema caro. ¿Usted se da cuenta cuánto paga la gente por el sistema de pensiones de su cuenta mensual? Si es algo así como el 1 y algo. Fíjese usted que cuando nosotros empezamos esta discusión, perdone que le diga cosas medias saltadas. No, esto es una conversación libre. Cuando empezamos esto, la comisión era más del 1 y algo. Era mucho más. Y era imposible que bajara. Bueno, se hicieron licitación y bajó al tiro al 0,5. ¿Y qué pasa? No se imaginan lo que costó que el empleador pagara el seguro de sobrevivencia e invalidez. Fue otro parto. ¿Y una AFP estatal? ¿Por qué no? Cuando planteamos el tema con Bachelet 1 en la reforma, dijimos, abramos esto a los bancos, ampliemos, claro. Que mejor, porque la competencia, todo el mundo dice que bienvenido sea. ¿Estás de acuerdo con eso? Me parece bien, y que haya mucho. Entonces dijimos, bueno, como hay una AFP estatal sonada duro, qué sé yo, los bancos. Y dijimos, todos los bancos, incluido el Banco del Estado. ¿Y por qué no entrar el Banco del Estado? No hubo votación en el Parlamento para que entraran los bancos. Bueno, los bancos no le pusieron mucho pino también, para serle franco. Pero así fue. Y los que dicen, usted dice Argentina, no miremos monstruos, pero es que en Argentina es un caso bien dramático, por el manotazo a la AFP. Es decir, ¿qué pasaba si es que el Estado, hoy día hay gente responsable, pero ¿qué sabemos nosotros en 20 años más llega una persona que no sea tan responsable y haya fondo de todos los chilenos, muchísima plata, y le pega el manotazo? Lo que pasa es que... ¿No es mejor dejarlo más cubierto eso? Bueno, el sistema de pensiones chileno tiene un conjunto de salvaguardia bien interesante, incluso para inversiones, sí. Hay limitaciones, los encajes. De repente incluso alegan mucho que a lo mejor se debiera liberar más porque eso me dejaría rentabilidad. O sea, mire, de Chile se pueden decir muchas cosas, pero nadie puede decir que no es un país serio. No, pues hasta aquí no, estamos de acuerdo. En el seguro de cesantía decían lo mismo. Ya. Usted no se imagina la cantidad de cosas que tuvo que hacer el presidente Lago para que aprobara ese seguro de cesantía. Ahora todos están felices porque fue una gran alternativa. Pero cuando se tramitó, Dios mío. Oiga, no quiero dejar pasar el tiempo sin tocar, porque ya creo que está claro en los puntos suyos, interesante está el debate, pero usted también ha generado mucho ruido en las últimas horas porque en una reunión del Partido Socialista usted tuvo una visión más bien discordante respecto, por ser bien políticamente suave, discordante del proyecto Dominga. Había algunas propuestas dentro de su partido de declararse como partido contrario al proyecto, aunque tenga las aprobaciones ambientales que ha tenido y al último fallo de la Corte de Antofagasta, o más bien del Tribunal Ambiental de Antofagasta, para ser más preciso. Es que ¿sabe lo que pasa, Matías? Yo encuentro súper razonable que haya una discusión y un debate respecto a los proyectos y a los temas medioambientales. Porque evidentemente todo proyecto afecta en algo, ¿no? Y a mí me parece que es una cuestión, y respeto mucho una posición y la otra, la respeto. Creo que a veces se exagera, pero la respeto. Entonces, Chile se ha dotado de una institucionalidad al respecto. Será débil, será más o menos, habrá que mejorarla. Pero cuando la institucionalidad se pronuncia, y aquí hay un tribunal que se pronunció, y dijo cosas bien tremendas del Comité de Ministros, bien tremendas. Yo creo que lo dejó bien a mal traer. Incluso, ojo, podría significar algún tipo de responsabilidad de otra naturaleza, porque se habla de ilegalidad, de falta de probidad, de transparencia. Bueno, ¿usted cree que podría entrar a materia penal? ¿La responsabilidad de los ministros? Leamos el fallo. Sí, hay cosas muy graves las que se dicen ahí. Usted es abogado, que usted debieran haberse abstenido y no lo hicieron. Esos son conflictos. Esas cosas no son gratis. Pero... déjeme. Okay. Pero hay un actor que nunca se considera en esta discusión. Nunca. Que son la gente, los trabajadores. Entonces, lo que yo le digo al socialismo, le dije en el Pleno y lo he dicho en otras partes, yo soy abogado, yo tengo interés en este cuento, no soy un híbrido, no hablo desde la teoría. Yo soy abogado de un sindicato nacional de faeneros, que son los montajistas industriales, los que van a 4.000 metros de altura de la cordillera a levantar una obra minera. Y con turno tremendo. Claro. Viejo que se sacan la cresta. Bueno, este proyecto tiene 12.000 empleos. Dominga, 12.000 empleos en 5 años. ¿En régimen o en el punto alto? No, en régimen 2.500. Ya. En la ejecución tiene 12.000. ¿Y sabe cuál es la ventaja que tiene? El sindicato faenero son 28.000 trabajadores. Los faeneros en Chile son más de 100.000.
28.000. 7.550 de ellos viven en Coquimbo. ¿Y sabe qué derecho tendrían estos viejos? Algo que usted y yo gozamos, pues, y que todo el mundo goza. Trabajar. Que pueden ir a trabajar en el día y volver en la tarde a la casa, pues. Y hoy día ellos no lo pueden hacer, porque tienen que viajar 20 horas. Entonces, se da cuenta que aquí hay una dimensión. Su explicación es lógica. Es lógica. En el institucional ambiental emanó el Tribunal Ambiental emanó un fallo que indica que tiene el permiso esta obra de seguir adelante. Así es. Hay inversión, genera empleo, es todo bien lógico. Lo que no me calza, y usted conoce bien su partido, ¿por qué hay alguien, o por qué un partido, por qué el suyo u otros, por qué un partido político podría oponerse a un proyecto de inversión? ¿Cómo se lo explica? Porque yo creo que el Partido Socialista, voy a entrar en un terreno, bueno, soy un militante de base, así que puedo decir estas cosas. Yo creo que el Partido Socialista cometió un error en el último tiempo, y es que intentó representar todas las identidades que existen. Entonces fue un partido medioambientalista, un partido animalista, un partido de las diversidades sexuales, un partido... Y se olvidó de algo que es parte de su naturaleza. El Partido Socialista es el partido del trabajo y de los trabajadores. Mi papá, viejo militante socialista, cuando yo entré al partido me dijo, hijo, usted está entrando al partido para defender los intereses de los trabajadores. Por eso toda mi vida me he dedicado a esto, porque creo en eso. Y esa identidad no la podemos perder. Y yo creo que el error que cometen aquellos que tienen una opinión distinta, que reitero, la respeto, es que nos olvidamos de esa identidad. Y el trabajo y los trabajadores son, finalmente, la médula de construcción histórica del Partido Socialista. Yo les quiero recordar a esos que cuando Allende se despidió, no saludó a los partidos, saludó a los trabajadores. Perdone ¿Perdió que el rumbo su partido en ese sentido? Yo creo que ha cometido errores en ese sentido y creo que una buena discusión que el partido tiene que hacer es retomar esa identidad. No digo que desprecie las demás, pero ¿desde dónde está su centralidad? Por eso digo, yo entré al Partido Socialista para defender a la causa de los trabajadores. ¿Eh? Y me disgusta mucho que se pierda esa centralidad. Por eso digo que en este tipo de conflictos, ¿desde dónde uno mide estos conflictos? ¿De dónde se sitúa? Porque uno no puede estar con los pies en todos lados. Entonces, claro, puede ser medioambientalista, está bien. Puede ser animalista, está bien. Pero los socialistas tenemos... Y es razonable que un partido, hoy es el socialista, pero puede ser uno de derecha, puede ser otra parte, anteponga a elementos técnicos como una evaluación ambiental o lo que diga un tribunal ambiental, anteponer a esa decisión, que es más bien técnica, una política porque tiene referencia al adversario político, como es el caso de Dominga, ¿no es cierto? Porque que es evidente. Uno es prisionero de sus dichos, pues Matías. Ya, pero ahí hay prejuicios. Si es así, si es que se olviden, dígame usted si está de acuerdo o no, si es que, y no me quiero referir a este caso ni a su partido, porque puede ser el otro partido o el de más allá y el proyecto X y o Z, si es que yo dejo de lado la mirada técnica, la evaluación técnica y seria y profesional, y antepongo mi prejuicio, sea este cual sea ideológico, es muy deshonesto decir que este proyecto es malo. Dígame, caen mal los de este proyecto. Insisto, puede ser un partido de derecha el día de mañana. Es que yo quiero ir un poco más allá incluso. ¿Comparte eso o no? Lo comparto. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que digo es lo siguiente. Si todavía hay aprehensiones medioambientales, si hay cosas que según algunos no están bien resueltas, bueno, que conversen los incumbentes, pues. Que se junte el gobierno, que se junte con la compañía y digan, ¿sabe? A mí hay cosas que todavía no me suenan bien. Parece que no está bien resuelto acá. Pero ¿por qué los trabajadores tienen que pagar el costo de ese no diálogo? Oye, ¿por qué? Y un minuto, ya. Está claro el punto, es que no quiero aprovecharlo, porque en la permisología estábamos viendo hoy día, leía que la línea de construcción de eléctrica de Antofagasta a Santiago le faltan 5.000 permisos. Sí, claro. 5.000 permisos. Sí, claro. Si nos quedamos sin línea eléctrica... Este proyecto necesita 700 permisos todavía. Entonces, ¿la permisología está haciendo un daño enorme a los trabajadores de este país? Pero por supuesto. A ver, yo creo que es súper razonable que haya una política destinada a cuidar el medio ambiente, porque eso tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, lo que yo digo es, exíjanle a este proyecto los más altos estándares. Y para eso hay que traer una institución internacional que vele. Claro. Tráiganla, pero convérsenlo. Pero ¿por qué los viejos? Perdóneme el lenguaje. ¿Por qué los trabajadores tienen que ser espectadores de eso? Cuando sí son ellos los que finalmente van a comer de eso, vivir de eso. Mire, la higuera
La zona donde va a ser este proyecto, o va, si es que la gente no la conoce mucho porque la gente de La Serena pasa para el norte. La Higuera es una comuna es la que tiene el mayor índice de pobreza de la región. Y usted sabe que en La Higuera, años atrás, hubo un proyecto de hierro que tuvo un ferrocarril, que tuvo puerto y que tuvo un hospital. Y uno va a La Higuera y de repente se encuentra con señoras que dicen, yo nací en el hospital de La Higuera, del Tofo. Eso es parte de la historia. Y pareciera que ya nadie se acuerda de eso. Y los que pagan el plato de esto, hoy día los trabajadores estaban una manifestación en La Moneda. ¿Y qué le decían al presidente? Está bien, vea con sus autoridades medioambientales, vea allá en la economía, pero no se olvide de nosotros. ¿Sabe por qué, presidente? Porque yo creo que tiene el mismo derecho que tiene usted. ¿Usted conoce? ¿Usted ha estado en la zona ahí? Sí. Antes de meterme en esto le dije a los viejos, llévenme para allá porque quiero cachar para que no me engrupan. Y mayoritariamente, más allá de los viejos, como le llama usted, los trabajadores directos, ¿la comunidad está a favor? Yo le he ido. ¿Usted tiene esa percepción? Yo creo que la mayoría está así. ¿Sabe por qué? Porque ve... En el alegato en Antofagasta, un colega, Rocco, que representó a comunidades de la ruralidad, le dijo a los ministros que para mí es muy decisivo, le dijo, ¿sabe? En La Higuera a veces nadie no está en condiciones de invitar a tomar un té. Y el Leo, secretario general del sindicato FADECHI, le dijo, nosotros lo único que queremos es que nos den el mismo derecho que tienen todos los trabajadores de Chile. Ustedes, que es poder ir a trabajar en la mañana y volver en la tarde para juntarme con mi mujer y mis hijos. No es más que eso, oiga. Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, ex diputado socialista, actual militante de base del Partido Socialista, que no siempre está de acuerdo con la mayoría de los socialistas. Cuando estén los trabajadores de medio no voy a estar nunca pero de acuerdo. Lo que es que reconocer que no teme al disenso y a discutir ideas. Así que lo agradecemos mucho. Buenas noches, como gracias siempre, a usted. habernos acompañado. Muchas gracias, Matías. La gracia de las encuestas no solo es que sean bien hechas, que es un desde, metodológicamente, en fin. La gracia de las encuestas también es cuando se empiezan a poner o a quedar en la tradición, porque uno puede hacer series largas comparativas. Entonces uno dice, ¿y qué decía esta encuesta hace un año? Ya hace 2, ya hace 3. Y hay varios que están logrando eso, ¿no es cierto?, la persistencia en el tiempo. Una de ellas es la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. Y hoy está el resultado de la 2024. Nos acompaña Ignacio Irarrázaga, que es director del Centro de Políticas Públicas UCE y encargado de la encuesta mencionada. Ignacio, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos años lleva esta encuesta? Desde el 2006 estamos trabajando en esta encuesta. ¿Y es todos los años? Todos los años, sí. Mire, ya, o sea, ya tienen capacidad de generar series largas. Series de tiempo, sí. Interesante eso. Sí. Una de las cosas que ha llamado la atención, que todos han titulado, bueno, ustedes de la Católica eligieron titularlo así, los medios han replicado de alguna manera porque quizás es lo más llamativo. Hay una disminución, según revela la encuesta, de la percepción de conflictos sociales, que fue, sabemos, el tema que ha marcado el Chile en los últimos 5 años, de alguna manera. Pero el mayor conflicto, o sea, disminuyen los conflictos sociales, la percepción, pero aumenta el conflicto entre gobierno y oposición. ¿Por qué eligieron titular con eso? ¿Les parece? ¿Por qué lo más importante? O sea, yo creo que es un título doble. Yo no soy periodista, tú lo eres. Yo creo que es un título doble. Hay una buena noticia que es que la conflictividad ha disminuido en casi todos los parámetros, y solamente se ha mantenido en estos parámetros más de polarización política. Pero es importante dejar en claro que la polarización entre trabajadores y empresarios, entre ricos y pobres, que son las polarizaciones clásicas que uno mira, esas han ido cayendo en el tiempo. Entonces yo diría que hay un escenario de un vaso medio lleno, medio vacío, en el sentido que en términos generales es difícil mirar un solo de estos indicadores. En términos generales la conflictividad ha disminuido, pero se mantiene esta polarización política entre izquierda y derecha y entre gobierno y oposición. Y eso es un reflejo de las circunstancias que estamos viviendo. Pero ese es el mundo también, ¿eh? Ese es el mundo, exactamente. No solo Chile, mal de mucho ya sabemos qué significa, pero ¿es así? ¿Ustedes tienen capacidad o también miran estos fenómenos en otras partes? La conflictividad política está en todas partes del mundo. ¿Y la polarización? Y la polarización política está muy fuerte. Nosotros en Chile en los últimos años, los últimos 2 años, hemos visto ahí una vuelta hacia una búsqueda de mayores consensos y a lo mejor eso es lo que está reflejando la encuesta. Ya. Ahora, ¿qué significa? ¿Se puede hacer doble clic en este conflicto, en esta brecha entre oposición y gobierno? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los factores fundamentales? O sea, yo te diría que
A ver, la polarización es alta igual. Estamos hablando de umbrales del 70%. O sea, la percepción de polarización en todos los parámetros es alta. O sea, no es que digamos este país está en una taza de leche. Pero hay algunos que han bajado y eso es una buena noticia y la polarización política se ha mantenido. Yo creo, y ya lo decías tú en el comentario anterior con Osvaldo Andrade, habiendo tantos partidos políticos y que cada uno tiene que mostrar su oferta política, eso contribuye a una polarización, a un discurso, yo no quiero ponerme de acuerdo contigo, y eso es lo que vemos en el día a día. El ánimo de buscar acuerdo no está. Ahora, eso lo vemos nosotros a través de los medios, yo te diría que es una polarización más bien de élite. Nosotros hemos estado en este ejercicio que hemos hecho ya varias veces, tenemos que hablar de Chile, y ahí hemos puesto a conversar a gente del norte, con gente del sur, gente de la costa, con gente de la cordillera, y se puede conversar perfectamente. La gente quiere un país común, quiere metas comunes, etcétera. Entonces yo te diría que la polarización política es más bien una polarización de élite, y eso es lo que permea a la discusión. Eso está interesante, ¿eh? Más de élite que de la gente. Efectivamente. Pero entonces la élite, si ocurre esa diferencia, la élite está completamente sorda porque no está dándose cuenta que no permea la resolución que tienen muchas veces las élites políticas, empresariales, académicas, que tienen mayor responsabilidad de mejorar las políticas públicas, mejorar la situación del país. No, efectivamente, yo creo que ahí hay un déficit importante y yo creo que los resultados de las últimas elecciones han ido reflejando eso. Nuestro país quiere buscar acuerdos, queremos llegar a acuerdos. Ustedes hablaban hace un minuto del acuerdo respecto al sistema de pensiones. O sea, estamos un poquito cansados en Chile de ver esa conflictividad y queremos dar un paso hacia adelante. Yo creo que eso es lo que refleja, pero como te digo y reitero, todavía en un escenario de conflictividad relativamente alto. Mencionaste que todos están altos, pero algunos han bajado. Y entre los que han bajado, según la encuesta Bicentenario UC 2024, está, por ejemplo, el conflicto entre personas más ricas y personas más pobres. Y existe una mención a eso, que pasó del 64% de conflictividad al 56%. Exacto. Es significativo. Es interesante eso porque... ¿Por qué se puede producir eso? Es interesante eso porque son los conflictos, llamémoslo así, que desde la sociología, los conflictos de clase son los más antiguos y los más tradicionales. Entonces es interesante que haya una percepción, porque estas son percepciones, son opiniones. Aquí no hay tantas medidas objetivas, es qué opino yo. Y aparentemente, y eso es lo que nos muestra la encuesta, que esa conflictividad entre ricos y pobres, entre trabajadores y empresarios, a propósito de la conversación con Osvaldo Andrade, ha ido a la baja, y eso es interesante que en esos otros segmentos, que son los segmentos clásicos en la confrontación de clases, en ese espacio haya más unidad y más mirada conjunto. ¿Hay algo que explique esta baja que a mí no me parece tan menor? No sé, tú que eres experto, pero bajar de 64%. No, es una baja significativa, es una baja importante. Yo creo que es el agotamiento, en buena medida el agotamiento, y vemos que yo creo que también, y vienen otras preguntas más adelante si es que hay tiempo para conversarlo, yo creo que el país se ha dado cuenta que necesitamos crecimiento, necesitamos mirar para adelante, y en términos de expectativa de largo plazo también se ve que la gente quiere mirar para adelante, quiere mirar para el futuro. Hay como un agotamiento con la coyuntura. Y pasa lo mismo con esta baja que muestra el conflicto, la situación en el pueblo originario o en el tema mapuche, el conflicto mapuche, que muestra una reducción de 11 puntos porcentuales. ¿También es significativo? También es significativo. ¿También hay hartazgo del...? Yo creo que hay hartazgo, yo creo que el estado de excepción ha contribuido, hay menos hechos de violencia en las regiones, está la Comisión de Paz y Entendimiento, o sea, hay unas luces de esperanza que ojalá que funcionen, y yo creo que la gente le pone fe a eso y dice ha disminuido el conflicto entre mapuche y chileno. Chile está pasando objetivamente por una situación económica apretada, ¿no es cierto?, con crecimientos escasos por razones que puedan obedecer a conversación de otro tipo.
¿Qué refleja la gente respecto del crecimiento? ¿Qué les cuenta la gente en las encuestas? Es interesante porque nosotros tenemos varias preguntas que son como antinomias, son puntos opuestos y nosotros ponemos a jugar ciertas opiniones. Una de esas es crecimiento versus equidad. Y lo que vemos en la encuesta 2024 es que hay una mayor predisposición hacia el crecimiento y menor predisposición a la equidad. Todavía la aspiración a la equidad es más grande que el crecimiento, pero ojo, eso había ido bajando. Entonces es interesante, yo creo que también es interesante lo que ha ido pasando con el discurso político del gobierno. Siendo un gobierno de izquierda, su apelación al crecimiento ha sido bien transversal y bien reiterativo. Entonces yo creo que ahí se está dando una señal, necesitamos crecimiento, parece que el crecimiento no era tan ideológico y el país lo necesita. Pero esto debiera ser, el sentido común indica que el cambio en este equilibrio entre crecimiento y equidad tiene que ver o tiene correlación con el desarrollo de la economía. Si una economía le está yendo muy bien, es probable dar por hecho, por así decirlo, que el crecimiento va a seguir, entonces ¿cómo repartimos? Y al revés, si no crece, después vemos cómo repartimos y ahora crezcamos. Yo creo que es casi al revés, te diría, porque está el anhelo del crecimiento. Acuérdate que también se ha hablado de la dificultad que tenemos en el empleo. El empleo, tenemos una tasa de informalidad bastante alta, los salarios no han subido considerablemente. Entonces, la apelación al crecimiento no es porque nos esté yendo tan bien, es porque lo necesitamos. Es por omisión más que por acción, yo diría, esa apelación al crecimiento. En migración también trabaja, o sea, también la consultaron y la experiencia es mayoritariamente positiva de los chilenos. ¿Qué cosas recogen ahí? A ver, yo creo que también vaso medio lleno, vaso medio vacío. Es importante que lo que hemos tenido en Chile, yo diría que no es un proceso migratorio, es un tsunami migratorio. Nuestro país ha pasado a ser un país receptor de migrantes muy importantemente y de la noche a la mañana. Entonces ha habido un temor y por eso es que la encuesta refleja que la gente piensa que la migración es excesiva. Pero efectivamente, como tú decías, en la conversación las personas tienen poco conflicto con los migrantes y eso es una fracción bien pequeña, es un 8% la que dice tener conflicto con los migrantes. En general hay relaciones de amistad y cuando las personas conocen a los migrantes hay mayor cercanía todavía. Cuando tienen amigos, cuando tienen compañeros de trabajo, cuando tienen familiares, en fin, toda esa cercanía a los migrantes le da mayor confianza. Entonces yo diría que ahí tenemos un escenario positivo en términos de la aceptación de los migrantes por una parte, pero es el fenómeno tan rápido que hemos tenido que a los chilenos nos asusta esta migración tan masiva y, por qué no decirlo, también desordenada. ¿Hace alguna distinción entre algunos grupos de inmigrantes y otros? Nosotros no estamos preguntando por el origen de los países, no estamos preguntando porque eso. hay claramente un país que por las razones que conocemos, ¿no es cierto?, que es una dictadura horrorosa que exilia gente, que ha llegado mayor cantidad que otros. Entonces, obviamente uno ve más personas de ese país, de Venezuela, para ser bien honesto, que eventualmente están más a lo mejor en la percepción de la gente. Claro, nosotros el año pasado, no este año, el año 2023, preguntamos por esa asociación entre crimen y migración y hay una asociación bastante fuerte en la percepción de la ciudadanía, aunque la ciudadanía puede entender que no son todos los migrantes los que están involucrados en el crimen. Pero yo te diría, lo importante aquí es tener claro que hay un temor por la masividad del fenómeno migratorio, por la masividad y por lo repentino que ha sido, mal que mal, en 10 años hemos duplicado la cantidad de migrantes en Chile. Entonces está ese temor, pero por otro lado, en términos de convivencia, no es tan grave la situación, al contrario, hay aceptación. Yo te diría que está estancado el temor de si un migrante va a competir con mi trabajo. Entonces yo te diría que hay un escenario relativamente positivo. Hay una pequeña beta y que nuestro colega ahí, Roberto Méndez, lo ha señalado en términos de esa no conflictividad que ha ido cayendo un poco. Si bien nosotros preguntamos, ¿usted ha tenido algún conflicto con algún migrante? Y un 8% dice que lo ha tenido, pero antes era 2, era 4. Entonces ahí hay un pequeño crecimiento que ojalá no siga creciendo. Ahí hay una señal de aprensión, de cuidado. Y también hemos hecho algún análisis sobre el fenómeno de discriminación respecto a los migrantes. Y ahí, claro, nosotros preguntamos, ¿usted ha sido insultado
violentado, ha sido maltratado, y cuando tú controlas chilenos versus migrantes, los migrantes acusan una mayor tasa de maltrato. Entonces, lo están pasando más mal solo por ser extranjeros. Exactamente. Entonces ahí hay una señal de advertencia importante, porque como te digo, una cosa es este fenómeno, este tsunami tan rápido que yo no sé cómo entender este proceso tan rápido, pero otra cosa es lo que se está abriendo ahí, que todavía es marginal en términos estadísticos, pero hay que estar alerta. Me quedan dos temas, y no creo, los dos me parecen muy relevantes. Uno que es más conceptual, que es Estado privado o Estado ser individual. Está en la esencia de la discusión de pensiones. El 34% de los encuestados considera que cada persona debe preocuparse de su propio bienestar, más individual, mientras que un 33%, que es casi lo mismo, aboga por un Estado más protagónico en esta tarea. ¿Cómo se ha comportado en el tiempo esta? Eso ha tenido cambios en el tiempo, y de alguna manera uno puede asociarlo también a los cambios políticos. Hay una asociación, un gobierno de derecha, solemos movernos más hacia el giro a la posición más individual, un gobierno más de izquierda hacia la posición más colectiva. Pero yo te diría que en grandes números no han habido cambios siderales. Y volviendo un poco atrás a la conversación que teníamos hace un ratito, esto de crecimiento versus equidad. Hay personas que se declaran de derecha y son partidarios de la equidad. Y hay personas que se declaran de izquierda y pueden ser partidarios del crecimiento económico en primer orden. Entonces es interesante que también se dan mezclas. Las personas de mayor escolaridad, por supuesto, que abogan más por el esfuerzo individual. Las personas de menor escolaridad abogan más por un apoyo más desde el Estado. Mencionaste derecha-izquierda. ¿Aparece esa dicotomía derecha-izquierda o se va borrando? No, hay algo. Alguien dice eso está superado. El eje derecha-izquierda sigue siendo todavía explicatorio de algunos fenómenos, pero como te digo, hoy en día lo que identifica clásicamente a la izquierda y lo que identifica clásicamente a la derecha se ha ido desdibujando. O sea, tú puedes ser de derecha y ser partidario de la equidad, tú puedes ser de derecha y ser partidario del medio ambiente y viceversa. Entonces se ha ido desdibujando en el tiempo, pero todavía es una dimensión que explica bastantes fenómenos. Ignacio, por último, que la dejé para el final porque creo que engloba a todo, la perspectiva hacia adelante. Creo que miden ustedes 10 años. ¿Cómo ve usted, señor o señora, el Chile en 10 años más? ¿Cómo ha variado eso? Mira, ahí hay una cosa positiva. Yo ahí veo el vaso más lleno. Nosotros ahí preguntamos 6 elementos, y de esos 6 hay 3 que tienen alzas estadísticamente significativas. Yo creo que eso es bien importante, porque es una pregunta, nosotros hablamos como de expectativa de largo plazo. 10 años uno podrá discutir cuál largo plazo es, pero es largo plazo en la medición que nosotros hacemos, y ahí hay crecida estadísticamente significativa, y eso da una señal de esperanza que no se ve en las expectativas de corto plazo. Entonces ahí es compleja la interpretación, pero yo lo que leo ahí detrás de eso es que los chilenos tenemos confianza en el país y pensamos que nuestro país va a ser desarrollado, que se va a superar la pobreza, que va a haber una mejor equidad de los ingresos, sin perjuicio que en el corto plazo hay dimensiones, que es la otra pregunta que hacemos, hay dimensiones que están estancadas y con disminuciones, sobre todo dimensiones que medimos fenómenos más asociados a la clase media. Y dentro de esos fenómenos asociados a la clase media es la propia gente que se identifica con el estrato socioeconómico medio las que acusa mayor problemática. Entonces ahí hay un fenómeno. Es positivo ver que en el largo plazo creemos, tenemos fe en nuestro país, vamos a llegar a ser desarrollados, pero en lo inmediato estamos preocupados, y particularmente los sectores de clase media. Bueno, muchísimos temas. La encuesta está, ¿no es cierto? Está disponible en bicentenario.cl. Perfecto, hay más detalles, hay más lectura, hay más desarrollo. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC, encargado de la encuesta de Bicentenario. Muchas gracias por... Gracias a ti, encantado. bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos en noticias24horas.cl. ¿Le parece que en este momento, mire usted con lo que... Bueno, estos niños hasta ahora están viendo televisión, porque si no sería realmente una pesadez. Están recién saliendo de vacaciones
Pero nada, es broma porque hay que planificar sin lugar a dudas, pues. Se oficializa el calendario escolar 2025. Revisa el inicio de clases, las vacaciones de invierno y el fin de año. Insisto, planificar es la manera mejor de poder hacer las cosas en orden y bien. Así que ahí está en 24horas.cl toda la información. Vamos a revisar el tiempo y el pronóstico indica que hay cielo pero despejado de aquí al sábado. Canasta limpia toda la semana con sol, rico sol. Mañana máxima 31, luego 34, 33, 32 y 33 en lo que viene de semana. Y las mínimas empiezan a subir. La semana pasada eran 9 y 10 y uno que otro 11. Ahora son 12, 13, 12, 11 las mínimas probables. Y luego de rumores y trascendidos, finalmente la banda estadounidense System of a Down confirmó este lunes su regreso a Sudamérica. Y para alegría de sus fans, que aquí vemos algunos que están cantando pero con muchísimas ganas en nuestro estudio, en Santiago el grupo se presentará el 30 de abril de 2025. Anoten, muchachos, 30 de abril del 25 en el Parque del Estadio Nacional, a 10 años de su última visita. Bueno, ya lo saben, en total ofrecerán 7 shows en la región y las entradas saldrán a la venta el 17 de diciembre. Ahora, un par de días más. Mañana 17, a partir de las 10 horas en la mañana, tempranito. Y en preventa exclusiva para clientes de un banco y para los fans previamente inscritos. Ya, el jueves 19 al mediodía comenzará la venta general. Con Ariel de System of a Down, despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. So